Muy buenas tardes, noches, varones, ¿cómo están? Espero y deseo de verdad que estén muy bien y que estén dispuestos, tanto su mente como su corazón, a poner en manos este tiempo, en manos de Dios, para poder aprender un poco más y sobre todo en esta ocasión eh, tomar conciencia de lo que es el pecado. De pronto el pecado se vuelve algo ligero, pero no porque lo volvamos ligero, pensemos que es ligero o que no pasa nada. Número uno, no es ligero, es pesado y sí pasa. Hemos tenido temas y de pronto nos gustan los temas teológicos, verdades, y si voy a ir al cielo, y si el libro de la vida, en fin, una serie de cuestionamientos que nos hacemos, qué es la fe, las cosas pueden cambiar en manos de Dios, que requieren cierta respuesta, aunque la respuesta no siempre es tan sencilla como nosotros pudiéramos desear. Necesitamos, como hablaba el domingo, necesitamos contextualizar, es decir, entrar en toda la palabra para poder entender el actuar del Señor. Yo la verdad muchas de las veces me pregunto, ¿y por qué sucede esto? ¿Y por qué no esto otro? ¿Por qué la salvación para unos sí? ¿Por qué la salvación para otros no? ¿Por qué dice el Señor que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia? Y llegamos al punto de que Él es soberano y que nosotros simplemente estamos dependientes de Él y de lo que Él quiera, entendiendo que su voluntad y declarándolo su voluntad es agradable y es perfecta. Bien, antes de comenzar, permítanme dar algunos anuncios con respecto a lo que viene. Ahorita vamos a tener este tiempo de unos 40-45 minutos hablando acerca del tema que Dios puso en mi corazón. Interrumpimos aproximadamente 15 minutos antes de las 8 y a las 8 en punto nos volvemos a conectar ahora con las pilas bien puestas para orar como lo hicimos la semana pasada y que de verdad hubo muchos testimonios gratos, agradables, de sanidad, de trabajo, etc. Y hoy no será la excepción seguramente. Yo no sé si ya enviaste tu petición, ya ahorita es un poco tarde para hacerlo, podríamos hacerlo la próxima semana, pero es importante que tengamos el pulso de lo que está sucediendo en la gente de nuestra congregación y aún la familia extendida, es decir, aquellos que no son cristianos, aquellos que no van a la roca, por supuesto que son creación de Dios y Dios también les ama. El próximo domingo tenemos nuestra reunión de Iglesia en Casa a las 11 de la mañana, no te olvides por favor. Te recuerdo que los TCDs dejaron de venderse en la roca, puesto que dimos tiempo, ya no hay, tuvimos los que nos sobraron y fueron algunos, tuvimos que regresarlos a la hacienda porque hay congregaciones que sí los están leyendo y están ávidos de nutrirse de dicha palabra. Entonces ya no hay TCDs del mes de mayo. Tenemos todavía de abril, pues te sirven, son palabra viva, son palabra actual en todo tiempo, en todo momento. Varones, pues sean bienvenidos de nuevo y vamos a orar para poner esto en manos de Dios, porque de verdad no deseo que mi supuesta sabiduría sea la que llene tu corazón o tu mente, dado que ésta puede ser rebatida, dado que ésta puede no tener la lógica o el razonamiento que tú esperas, pero el Espíritu es el que se encarga de acomodar las cosas espirituales. Así que Padre, bendice este tiempo, Señor, dame tu palabra, dame, Señor, tu Santo Espíritu y su poder para que penetre en el corazón de mis hermanos, en su espíritu, y sea un espíritu de vida que nos fortalezca, sobre todo en estos momentos, bendito Padre. Que podamos ver más allá de lo que estamos viviendo ahora y veamos tu poder para que tú seas exaltado, Señor. Porque si ahora estamos vivos es por tu gracia, Señor. Sí, por muchos cuidados que hemos tenido, pero es más bien porque tú has tenido gracia sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, mi Dios, te bendecimos. Creemos en tu palabra,
que tu palabra es potente, es poderosa y nos instruye. Gracias te damos en el nombre de Jesús y decimos todos, amén. Sí, amén. Bien, pues el tema de hoy considero es muy relevante en el sentido de ubicar qué es lo que realmente somos, qué es lo que hacemos y las consecuencias de lo que hacemos, repito, puede tener una enorme trascendencia, no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos rodean, para aquellos de los cuales formamos parte de una sociedad o de una familia o de una iglesia, según sea el caso. Bien, el mercado de esclavos del pecado es el título. Sí, dirás, bueno, ese mercado ya no existe. Pues no como se conocían los principios de la historia. Sin embargo, sí hay un precio que se paga para ser libertos, para no tener pecado. Y déjame decirte que la historia registra que desde el año 2000 antes de Cristo ya existía la esclavitud en las regiones de la Mesopotamia y aún en las culturas maya y azteca, es decir, llegaba hasta nosotros, y que esta era producto de los conflictos bélicos entre los pueblos, entre naciones, es decir, tenían un conflicto entre pueblos y el perdedor se sometía como esclavo al ganador, y entonces los remitía a sus campos de cultivo, a sus oficios, y eran esclavos sin ninguna paga. Y ahí podemos ver cómo los esclavos de Faraón eran los que trabajaban y había una enorme crueldad sin siquiera tener la esperanza de algún día ser redimidos, de algún día ser rescatados. De verdad que se sufría justamente en aquellos tiempos. Y hay alguien que tú has escuchado, y si no has escuchado su nombre, estoy seguro de que sí has escuchado una canción. Ahorita te voy a decir de quién estoy hablando, pero antes déjame decirte que hoy en pleno siglo XX aún sigue la esclavitud. En otro tenor, de otra manera, pero sigue habiendo dicha esclavitud. Es un sistema, pero ahora el esclavo vende su alma, el esclavo vende su intelecto, el esclavo entrega su voluntad y se ata justamente a su patrón, que es un asesino, un ratero, que es el que vino a robar, matar y a destruir. Y tú conoces su nombre para no exaltarlo de ninguna manera. Y lo entregamos a él sin darnos cuenta cuando desobedecemos, cuando pecamos. Porque el pecado es placentero, no me digas que no. Hace años, espero, que tú y yo pecábamos, que éramos unos pecadores intrínsecos, gozábamos del pecado, había consecuencias o hubo consecuencias a veces muy lamentables, a veces consecuencias que llevaron a muchos a la muerte, pero en su momento solo nos fijábamos en el aquí y en el ahora, en el disfrute, ya sea de hábitos, ya sea de pensamientos, ya sea de acciones justamente contrarios a la palabra de verdad, a la palabra de Dios, y después sufríamos las consecuencias. Aun cuando la entrega justamente de la libertad es muy sutil, a veces no nos percatamos, simplemente caemos en ello, tan sutil que no reflexionamos las consecuencias justamente, sino nos gozamos, como dije hace un momento, del placer que nos provoca. Y hay muchos tipos de pecado. No creas que solamente estoy hablando de matar, de mentir, de robar. Hay pecados de omisión, hay pecados en la mente, soberbia, orgullo, en fin, son innumerables en los que podemos caer. Ahora no es el punto enumerar cada uno de los pecados, ni mucho menos, pero simplemente podemos restringirlos o podemos hablar de una sola cosa. Aquello que no honra a Dios es pecado. Sí, es una realidad en la que hemos dejado de reflexionar, como decía hace un momento, y tomar acción
para desprendernos del cautiverio al que estamos de pronto sometidos. ¿Cuántas veces nosotros u otros han dicho, es que no puedo dejar de hacerlo, es que me gusta esto, es que no le veo nada de malo? Y comenzamos a pretextar o a justificar nuestra actitud contraria a lo que es la vida, a lo que es Dios. Bien. El objeto de esta plática y de poder captar justamente de quién sí podemos ser esclavos es obtener bendición. Es decir, somos esclavos cuando pecamos, somos esclavos del pecado. Pero cuando obedecemos y entregamos nuestro corazón, nuestra voluntad al Señor, ahora tenemos una esclavitud perfecta. Es la esclavitud a lo que Dios Padre, a lo que el soberano ordene. ¿Y por qué lo obedecemos y lo hacemos con gusto? Porque sabemos, como dije desde el principio, una voluntad agradable y perfecta, y que lo que busca es que nos vaya bien, que tengamos vida, sí, en la tierra y también en el cielo. Bien, John Newton decía hace un momento, tal vez el nombre no te diga mucho, pero John Newton es quien escribió la canción Sublime Gracia. Y qué canción tan hermosa que si la analizamos suena bonito y nos toca el corazón, pero porque ni siquiera nos damos cuenta que esta canción está llena de unción. Toca nuestro espíritu, toca nuestra alma y por eso percibimos algo agradable. La letra habla, como les dije hace un momento, de un pecador que una vez estuvo perdido, si te sabes la letra. Fue ciego e infeliz antes de que le encontrasen y rescatasen sin necesidad de ningún mérito. Sí, Dios nos ha encontrado en todo momento sin haber hecho nosotros mérito. Más bien éramos quizás en la propia sociedad alguien indeseable. Pero como somos creación de Dios, para Dios somos sus criaturas hermosas. Somos justamente uno de los deseos más importantes del Señor, nuestro corazón rendido a Él. Lo rescataron, decía, sin un mérito o esfuerzo propio. Allí se capta la miseria, el pecado y el gozo de la salvación. Sublime gracia, la maravillosa gracia de Dios para habernos rescatado a ti y a mí. Por eso es importante que si la puedes encontrar, la escuches, la captes después de la plática, porque va a tener una repercusión mucho mayor en tu corazón. Expresa en unos cuantos versos muy cortos la experiencia espiritual justamente del autor, de quien la escribió, un hombre cuyo testimonio es muy impactante y que fue una realidad maravillosa, la gracia de Dios que lo cautivó. Él era un minero, blasfemo y comerciante de esclavos. Justamente él comerciaba con los esclavos en África, que Dios transformó en un influyente pastor y piadoso abolicionista. ¿Qué es abolicionista? Aquel que está en contra de la esclavitud justamente. Pero lo que muchos no saben es que John Newton experimentó el comercio de esclavos en el siglo XVIII desde dos perspectivas. Una, como dije hace un momento, él fue esclavo, pero también él comerciaba con esclavos. Lo veía desde dos perspectivas. Él vivió dos ambientes diferentes en la misma situación. Por un lado, vivió las penurias, los problemas, las vejaciones de ser esclavo, y también él vendía esclavos. Creo que de pronto no le sirvió de mucho haber sido esclavo para no incursionar en la venta y compra de esclavos. Lo hizo de manera humana. No había tenido un encuentro con el Señor y justamente él responde a la bienaventuranza del Señor. Dios lo recibe y lo perdona. Experimentar la esclavitud como esclavo y como comerciante le da a Newton un entendimiento mayor, evidentemente, del mundo de la esclavitud.
un hecho que lo afectaría profundamente hasta el final de sus días. Hasta donde yo tengo información, solo escribió esta canción, pero una canción que ha tenido, en la cual han pasado más de 2 siglos y sigue preponderante dicha canción, la seguimos escuchando. Es probable que justamente los primeros cristianos, estoy hablando de la raza humana, los primeros cristianos estuvieron bien enterados de los abusos que un cristiano podía sufrir a manos de un amo injusto. Y qué mejor que ver o enterarnos a través de la lectura, a través de películas, en fin, cómo era realmente la esclavitud delante de Faraón. No tenían derecho a nada, pero tenían todas las obligaciones. Eso sí, era un pueblo que de verdad por ello esperaba un libertador. Pero lo que ellos no sabían es que no era el libertador de sus cuerpos necesariamente. Lo primero que Dios quería liberar era su alma. Y muchos de los que salieron de Egipto salieron sin ser libertados de su alma, puesto que ya estando en el desierto no se percataron del tesoro que era ser libres de la mente y del corazón. Y comenzaron a protestar. A Moisés empezaron a hablar mal, y empezaron a quejarse y a querer regresar justamente a ese lugar de esclavitud. ¿Qué pasaba en el corazón del pueblo de Israel? ¿Por qué se habían sufrido tanto? ¿Por qué si tenían graves problemas, cansancio y ningún privilegio? Y lo más seguro es que todas sus generaciones iban a pasar justamente por lo mismo. ¿Por qué querían regresar? ¿Qué no habían entendido? Tú y yo con 2 dedos de frente podemos entender que debemos huir del mal. Pero nos encontramos con algo muy interesante. Un tipo de esclavitud totalmente distinto, un tipo de esclavitud diferente en pleno siglo XX. Y esto es justamente una esclavitud del pecado, en donde, como decía desde el principio, hemos incursionado y nos ha gustado y nos cuesta trabajo salir de ello. Muchos de nosotros quizás, aún después de haber confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y decirnos cristianos, seguimos incurriendo en muchos pecados, en muchas faltas, desde la familia, del trabajo, de la vida social de cada uno de nosotros. Y tratamos de esconderlo y pensamos que con no decirlo o confesarlo, Dios no lo sabe. Por favor, Dios lo sabe todo. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no logro los objetivos que yo me he planeado? Si diezmo, si me congrego, si oro, si leo. Pero tal vez todo esto. Es más, oro por los enfermos y estos sanan. Podemos decirlo como se dijo en la antigüedad a través de la Biblia, de unos que llegaron a presumirle al Señor que en su nombre echaban fuera demonios. Y el Señor le responde, no te conozco, nunca has estado conmigo. Y es lo que más requiere el Señor de nosotros, no el trabajo. El trabajo es consecuencia de una relación con Dios. El cambio dentro del matrimonio es consecuencia de una relación con Dios. El cambio en el trabajo y la prosperidad es un cambio que al cual debemos aspirar, pero sin la cercanía con el Padre es imposible lograrlo. Imposible. Todo lo que hacemos y todo lo que somos refleja justamente la ausencia o la permanencia de Cristo en cada uno de nosotros. Decimos que creemos, pero definitivamente creo que de pronto muchos de nosotros hemos confundido y hemos mal entendido lo que es creer. Creer es seguir, es mirar a un líder que nos lidera, que nos lleva a buen puerto. Eso es muy importante. Sería muy lamentable que viviésemos en el engaño, viviésemos, entrecomillado,
que pasáramos o transitáramos por esta vida mintiéndonos a nosotros. Porque si nos mentimos a nosotros, ¿qué esperan los demás de los que mentimos con nosotros mismos? Fuerte reflexión, ¿no es cierto? A la luz de esto, Pedro escribió lo siguiente: criados, estad sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, sigan adelante. Es decir, aquí él está hablando de esta parte de la esclavitud, y que aún cuando sufrimos debemos respetar a nuestras autoridades. Porque se presenta algo muy interesante, pero no menos doloroso con esta pandemia. Número uno, el Señor nos pide que nos guardemos, que nos cuidemos, que tengamos las previsiones del caso, y eso nos provoca sufrimiento, y entonces despotricamos o dejamos de lado las instrucciones de la autoridad, porque sentimos que nos duele. Yo personalmente, déjame expresarte lo que estoy experimentando. Ya hace 5 semanas que estamos en casa. Yo personalmente, por ciertas afectaciones que tú conoces en mi salud, debo cuidarme un poco más. Y no he salido. Y eso me está llevando desde hace 2 o 3 días a desesperarme. Pero ya encontré la respuesta. Señor, yo me sujeto a ti, sujeto mi carne y voy hacia adelante. ¿Sí me explico? No es fácil, déjenme decirles. No es fácil. No quiero presentarme como alguien, como Superman, como un superhombre que todo lo hace bien. No, aún vivo en un cuerpo de carne y cuesta trabajo. Pero yo te invito, yo te insto justamente a cambiar la mentalidad. El verso que leí está en 1 de Pedro 2, 18 al verso 19. La Biblia nos remonta a épocas pasadas justamente, aún con el sufrimiento de los esclavos. El Señor nos insta a respetar a la autoridad, sea buena o sea mala. Qué simple es entender justamente esta palabra. Sujétate a tus autoridades y hazlo de buena manera. ¿Te ha pasado en tu trabajo? ¿Te ha pasado en tu iglesia al no someterte a tu pastor o someterte a los líderes? Porque hay una instrucción que viene de la palabra, pero que no nos gusta. ¿Por qué? Porque contraviene nuestros intereses. Trata bien a tu esposa. ¿Pero cómo que la voy a tratar bien si ella es así? Trata bien a tu esposa. Ahí es donde sufrimos, porque contraviene nuestros deseos, nuestro criterio. Y créeme que como varones a veces pensamos que somos más inteligentes que la esposa, pero es importante acercarnos a ella. O con los hijos, ¿verdad? Cuando les reprendemos, cuando les disciplinamos, sufrimos cada uno de nosotros. Pero es necesario esta reprensión para evitarles la muerte. Y no necesaria la muerte física, sino la muerte a sus aspiraciones. Dice la Escritura, y tú lo sabes: honra a tu padre y a tu madre y tendrás muchos días de vida, y todo lo que hagas te saldrá bien. Y yo quiero que a nuestros hijos les vaya bien y tengan muchos días de vida. Y nos muestra cómo el pecado, la palabra, es el amo más vil y atroz. Génesis 4:7 nos habla justamente de cuando Caín es descubierto con un semblante de enojo, de envidia, porque Abel, la ofrenda de Abel había sido aceptada con gusto por parte del Señor. Y le dice: bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Así como Faraón tenía en opresión al pueblo, esto ya te lo digo yo, en esos tiempos era totalmente erróneo pensar en la redención en términos de liberación de Israel de Egipto. Es decir,
nosotros sí tenemos la oportunidad de la redención. Nosotros sí tenemos la oportunidad de mostrarnos tal cual somos y alcanzar las bendiciones que Dios nos ofrece. Hay un paralelo que podemos encontrar justamente en todo esto. Faraón afligía al pueblo, como lo hemos visto. Al pueblo lo afligía con amargura y trabajo brutal, provocando un gran sufrimiento y sin retribución real. Ellos podían entender la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Es decir, había ese paralelismo que ahora nosotros podemos ser esclavos del pecado sin darnos cuenta o dándonos cuenta y no renunciamos justamente a él. El pecado es un tirano cruel, es el poder más devastador y degenerante para afligir a la raza humana, al punto de que toda la creación gime a una y aún está con dolor de parto hasta ahora. Gemimos justamente como un dolor de parto por el pecado que hay en cada uno de nosotros y debemos cuidarnos. Debemos cuidar nuestra integridad y la integridad de los que están con nosotros. Sobre todo nosotros varones, los que somos casados y tenemos descendencia, o a lo mejor ya no eres casado, pero tienes una descendencia. Tú y yo somos delante de Dios los responsables en muchos de los casos de la actitud de nuestros hijos, porque no hemos sabido infundirles el temor al Señor. Los dejamos porque en esta generación en donde hay los X, 2X y los Y, etcétera, ¿no les parece racismo esto? ¿Cómo es posible que pensemos que no podemos convivir la generación X con los millennials o los baby boomers, que somos de los 50 para acá? No podamos convivir porque supuestamente no nos entendemos. Eso se llama división justamente. Y de pronto hemos caído en ello, en la división, porque la palabra permanece para siempre. Es la misma ayer, hoy y siempre. No es para millennials, no es para baby boomers, no es para la generación X, para la generación Y. Lo único que estamos haciendo es dividirla. Y por eso cuando aceptamos en nuestros hijos que ellos son de una generación diferente a la nuestra, ellos sin darse cuenta están diciendo que no somos de esa generación y que lo que nosotros pensamos es totalmente anticuado. Reflexiona en esto, por favor, tiene una trascendencia y no creo que sea una trascendencia que viene del cielo, sino viene de las fauces de la tierra. Cuidado con todo ello. Bien, el pecado daña evidentemente al individuo completamente, infecta el alma, corrompe la mente. ¡Guau! Fíjate nada más todo lo que provoca justamente el pecado, porque pensamos que no va a pasar nada. Y continuó, profana la conciencia, contamina los afectos y envenena la voluntad. Sí, envenena la voluntad, la paraliza, la seca. ¿Por qué no ejercemos nuestra voluntad para dejar ciertas cosas que ofenden a Dios? Porque está cauterizada nuestra mente y porque ya está infectada nuestra alma. Cuidado con ello. Y tenemos ejemplos no de hace unos meses, no de hace unas semanas, sino de hoy. Estamos viviendo una pandemia que nos va a provocar, si nos descuidamos, la muerte. Yo veo mucha gente por la calle, aún en la ciudad de Puebla, quitada de la pena, caminando, sin cubrebocas. No me va a pasar nada. Cuidado, mi amada familia. Debemos exagerar. Se trata de la vida o de la muerte de cada uno de nosotros. Y justamente hay un paralelismo entre el coronavirus y el pecado que estamos dentro. Es importante hablar justamente de ello, porque es un virus el pecado también. Y a ese no sale en las noticias, de ese no hay estadísticas de cuántos muertos al día hay, cuántos se perdieron y no llegarán al cielo. Y no estoy exagerando,
ni estoy hablando de manera romántica, estoy hablando de una realidad, porque Dios es real, porque Dios es verdadero. Envenena la voluntad, es el cáncer o el virus destructor de la vida, y hoy sabemos justamente de ello. Más de 1.600, 1.700 personas en estos últimos 2 meses ya no llegarán justamente a la Navidad próxima, ya no llegarán tal vez a su cumpleaños. Debemos tener cuidado. Virus destructor de la vida, condenador del alma que supura y crece en cada corazón no redimido como una gangrena incurable. Eso es el pecado. Sí, ya sé que podrías decir, o algunos están pensando, qué exagerado es el pastor. No, no soy exagerado. Es justamente un virus que nos lleva a la muerte. Y le llamo virus para poder entenderlo de mejor manera. Pero los incrédulos no solamente están infectados por el pecado, están esclavizados en él. Jesús dijo a sus oyentes en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y también el apóstol Pedro escribió a los falsos maestros como esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por el pecado es hecho esclavo de lo que lo venció. Recuerdan que hace un momento decíamos que en las guerras fratricidas, en las guerras entre naciones, el vencedor hace esclavo al perdedor. Y justamente cuando el pecado gana, siempre habrá un perdedor. Y ese podemos ser tú y yo por descuidarnos. Esto está en 2 de Pedro 2:19. Bueno, pero no todo es para el detrimento del ser humano, en el sentido de no soy fatalista. Hay una esperanza para todos, como la hubo para mí, como la hubo para quienes me están escuchando y tal vez para unos que me están escuchando pero que no han rendido su corazón al Señor. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Colosenses 1, del 9 al 14, si me permiten leerlo con tiento, con pausas. Dice así: por lo cual también nosotros, desde el día en que le oímos a Cristo Jesús, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Puede ser inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todos nuestros planes, todo aquello que anhelamos, tiene que ser para agradar al Señor. Llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Es decir, a veces decimos que creemos, que le conocemos, que leemos, pero los frutos de arrepentimiento dejan mucho que desear. Y podemos decir muchas cosas, podemos hablar muy bonito, podemos exaltarnos, pero finalmente lo que determina la actitud del hombre y quién es el hombre son sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primeramente, amando al Señor, y después eso se va a derivar en la sed y en el hambre del conocimiento del Padre. Verso 11. Fortalecidos en todo poder, pero en el Señor Jesús, conforme a la potencia de su gloria, no conforme a nuestro esfuerzo o conocimiento, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una paciencia que espera los resultados. Yo no sé cuánto tiempo tendremos que esperar los resultados de nuestra buena conducta,
porque hay un premio evidentemente, y no es la salvación, porque ese es por gracia. Tal vez tenga que ver con las coronas que debemos recibir ya en el cielo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. No nacimos aptos, Él nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Verso 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Sí, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Hay un decreto de parte de Satanás para ti y para mí de morir justamente, abandonar la fe, ser hipócrita. Ese es el decreto, porque Él es un mentiroso y nos asusa para dar a hacer mentira. Pero aún contra esto está otro decreto celestial y el más importante, que es la salvación por gracia justamente, el poder ser libertos de la esclavitud. Para participar, repito, en la herencia de los santos de luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Su amado Hijo, y dice el 14 para finalizar, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa preciosa sangre, esa preciosa sangre. Por eso nos habla Pablo aquí en Colosenses justamente de esa hermosa sangre que también a Él le dio libertad. Él era esclavo de respirar ascuas de muerte contra los cristianos, de no creer en el Señor. Pero Pablo, el homicida de cristianos, tuvo también la oportunidad de conocer a su Señor y ahora ser transformado, dar un giro de 180 grados, del polo norte al polo sur, y ahora convertirse en el proclamador del Señor. Si me permiten algo, aquí con Watson, quien escribió Sublime Gracia, tiene un paralelismo Pablo. Él era vendedor de esclavos y también era esclavo. Y aquí Pablo nos muestra que él, habiendo sido esclavo del pecado, se convierte ahora justamente en alguien que liberta a los pecadores a través de la palabra de Dios, a través de las buenas nuevas, de reflexionar y decir, por la sangre de Cristo, por la muerte y resurrección de Cristo, alcanzamos la salvación. Evidentemente esto cuando nosotros creemos y adoptamos la figura de Cristo en nuestro corazón y lo imitamos. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que cuesta trabajo ser imitador de Cristo. Pero no cuestiones si lo puedes hacer. No cuestiones si es o no correcto. Lo es porque está escrito. Y la escritura es el corazón. La escritura es la voz de Dios. En esta tarde, noche, has escuchado la voz de Dios. Tú no puedes decir, no puedes negar haber escuchado la voz de Dios. Este es Dios el que te habla en este momento al corazón y al alma. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de reflexionar y tomar la decisión que quieras tomar. A mí me encantaría, como dice la Escritura, que tomaras lo bueno. Sin embargo, como lo hizo el mismo Dios, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge el bien, pero es potestad tuya. Tenemos un gran poder en nuestras manos y es justamente el poder de elegir, el tener decisiones. Y no se necesita ser un teólogo, simplemente se necesita escarbar un poco en tu corazón y decir, todo lo que he hecho hasta hoy y que ha sido contrario a la voz de Dios, me ha dado placer eterno, me ha dado resultado, me va bien o no. Si esto es lo que tú y yo percibimos que no, entonces es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Que Dios te bendiga, que Dios te conserve la vida como hasta ahora, a ti y a tu familia. Bendice a cada uno que se atraviesa en tu camino. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches. Nos vemos
en 15 minutos, déjenme ver mi reloj, en 20 minutos nos vemos, por favor, para conectarnos en la oración. ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres intimar con el Señor? Vente a orar, te invito. Y tráete a tus hijos, trae a tu esposa. Vamos a orar. Que Dios te bendiga. Muy buenas noches.